You're calling for a war economy, essentially the mobilization of all sectors of the economies throughout Europe. It's a fundamental shift in the structure of societies. We, all of us, understand that we need to adapt our economic model. We need to invest much more in our defense industrial base to protect our stability and our security. Ina Finogénova, adelante. Bueno, vamos, compañeros. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, en los últimos 2 años lo contamos varias veces en este programa, pero cada vez surgen más nuevos detalles alrededor de esta historia. La guerra de Ucrania podría haberse terminado o detenido en marzo-abril de 2022. Podría haberse saldado con decenas de miles de víctimas menos y varias ciudades y pueblos enteros, en lugar de devastados y arrasados. Hubo un borrador de acuerdo entre Moscú y Kiev que se elaboró tras varias rondas de conversaciones, primero en Bielorrusia y luego en Turquía, y que nunca se llegó a firmar. Pero cuéntanos, Ina, ¿por qué no se firmó este borrador? Bueno, esa es la pregunta a la que analistas, políticos, diplomáticos y periodistas intentan responder desde entonces. Y justo ayer se publicó una extensa investigación que nos da más herramientas para entender ese trágico episodio. El artículo salió en la revista estadounidense Foreign Affairs, una publicación especializada en relaciones internacionales. Las conversaciones que podrían haber puesto fin a la guerra de Ucrania, se titula el artículo. Y lo firman 2 académicos, Samuel Charap, que es el presidente, el Distinguished President Chairman para Asuntos de Rusia y Eurasia de Rand Corporation, que es uno de los think tanks más influyentes de Estados Unidos, que proporciona los informes pues, directamente al Pentágono, y Sergei Radchenko, que es el también profesor distinguido en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins en Europa. Vamos, que no es ninguna broma el artículo. No es ninguna broma. Una historia oculta que no fue más allá, pero que contiene lecciones para futuras negociaciones, reza el subtítulo. Primero, hay que hablar de la metodología que usaron. Si bien, como dije, ya habían salido declaraciones sobre ese acuerdo frustrado en marzo de 2022, tanto de funcionarios ucranianos como de algunos intermediarios internacionales, en este caso los autores de este trabajo accedieron a varios borradores de acuerdo que habían intercambiado las delegaciones ucraniana y rusa, es decir, a documentos que no se habían hecho públicos antes y que fijaban las condiciones para parar la guerra. Charap y Radchenko también entrevistan a varios participantes en las conversaciones que quisieron mantener el anonimato y luego, bueno, pues hacen el típico trabajo de OSINT, de inteligencia de fuentes abiertas. Reconstruyeron toda la cronología de los acontecimientos desde el inicio de la invasión rusa hasta finales de mayo de 2022, cuando fracasaron las conversaciones, recogiendo declaraciones públicas de funcionarios, entrevistas, etcétera. Bueno, pero ¿cuáles son las principales conclusiones? ¿Cuáles eran esos proyectos de acuerdo de fin diplomático a la guerra que estuvieron encima de la mesa? Cuéntanos. La principal es la que está en el título del trabajo. Efectivamente, en marzo de 2022, tras una serie de reuniones presenciales en Bielorrusia y Turquía, se alcanzó un marco para un acuerdo. Luego, los negociadores rusos y ucranianos empezaron a trabajar en el texto del tratado final que debía firmarse. Ese tratado proclamaría a Ucrania como un estado permanentemente neutral y no nuclear. Ucrania renunciaba a unirse a alianzas militares y permitir bases militares o tropas extranjeras en su territorio a cambio de unas garantías de seguridad por parte de terceros países, entre los que se barajaban los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida Rusia. Esos países debían comprometerse, según el borrador, a prestarle asistencia a Ucrania en caso de que fuese atacada de nuevo desde Rusia. Y dicen Charap y Radchenko que se trató de unos compromisos bastante concretitos, nada de formulaciones ambiguas. Imponer una zona de exclusión aérea, por ejemplo, suministrar armamento o intervenir directamente con las tropas del Estado garante. Y a Ucrania, por su parte, también se le daba luz verde para ingresar en la Unión Europea. Y como pudieron echarle el vistazo a varias versiones de un mismo tratado que se iban editando y reeditando según los intereses de cada parte, pues hasta se puede hacer una idea de cómo se iban desarrollando las conversaciones, los compromisos que asumía cada parte y las líneas rojas que no estaban dispuestos a cruzar. Ucrania quería, por ejemplo, un ejército de 250.000 efectivos en tiempos de paz. Rusia exigía como 3 veces menos. Había diferencias entre el alcance de los misiles que, según las partes, podía tener Kiev. Eso sí, el texto del tratado eludía deliberadamente la cuestión de las fronteras y el territorio. Rusia en el momento de las conversaciones se había retirado de la zona de Kiev, por ejemplo, pero no hubo ningún compromiso por escrito en ese borrador de una retirada a una línea determinada.
Aparentemente, dicen los investigadores, la idea era, una vez firmado el tratado, hacer una cumbre Putin-Zelensky y abordar estas cuestiones. Pero sí había un párrafo más, un párrafo que Charap y Radchenko escriben y que a día de hoy es bastante sorprendente, porque se insta en el texto a las dos partes a que busquen una solución al estatus de Crimea durante los próximos 10 a 15 años. Pese a ciertas indefiniciones sustanciales, como el tema de la frontera, la principal, ¿no? El borrador del 15 de abril de 2022 al que tuvieron acceso sugiere que el tratado se firmaría 2 semanas más tarde, abril de 2022. Sin embargo, no se firmó. ¿Por qué? Y aquí el trabajo da argumentos en contra de toda una serie de mitos que se han generado alrededor de esta historia. Hay varias narrativas que en este último año se extendieron más, desde acusar personalmente a Boris Johnson de ir a Kiev a frustrar los acuerdos de paz hasta decir que Ucrania se retiró luego de ver las dimensiones de los crímenes de guerra rusos en Bucha. Bueno, según esta publicación, esas interpretaciones contienen núcleos de verdad, dicen, pero enturbian más que aclarar. No hay explicaciones simples, dicen Charap y Radchenko, no hay una sola smoking gun, el desastre es multicausal. Bueno, repasemos varias de esas causas. Primero, el tema de Bucha y las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Parece ser que si bien pesó en la opinión pública ucraniana en el seno de su gobierno, no fue el factor decisivo para retirarse de las conversaciones. Bueno, de hecho dicen estos académicos que el trabajo tras bastidores sobre este proyecto de paz no solo no se detuvo, sino que continuó y se intensificó en los días y semanas posteriores al descubrimiento de esas atrocidades del ejército ruso en Ucrania. Segundo, el entonces primer ministro británico Boris Johnson, al que apuntó directamente uno de los funcionarios ucranianos presentes en aquellas conversaciones, David Arahamian, pues no se le quita agencia a Johnson en ese trabajo, se reconoce su influencia, pero insisten que no fue tan caricaturesco como se suele presentar cuando, bueno, se viene a decir que llegó y levantó el campamento. Sí, más bien dicen que ese rechazo de Johnson, que era rotundo, público y notorio a la vía diplomática, fue una de las causas, pero no fue la causa. En abril, desde Kiev, Johnson decía que cualquier acuerdo con Rusia solo iba a dar oxígeno a Putin y, en general, la retórica occidental fue, y citamos literal, profundamente escéptica sobre las perspectivas de la vía diplomática que surgía desde Estambul. La diferencia entre Boris Johnson y todos los demás involucrados fue quizá el hecho de que Johnson hablaba de continuar la guerra sin cortarse. Los otros fueron más sutiles, sin despreciar la diplomacia públicamente, empujaron en dirección a la guerra. Así, semanas después de la visita de Johnson, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, decía en rueda de prensa que la estrategia puesta en marcha era de apoyo militar masivo a Ucrania, presión masiva contra Rusia y coordinación internacional en este sentido, literalmente. Tercera causa, el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según Charap y Radchenko, no priorizó en sus encuentros con líderes occidentales la búsqueda de una vía diplomática, algo bastante comprensible teniendo en cuenta las expectativas que se habían generado a raíz de que Rusia fracasara con su guerra relámpago, se retirara de Kiev y a raíz de las promesas que recibió Ucrania, que ya había asombrado a todo el mundo con su capacidad de resistencia, pues las promesas de un apoyo durante todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Bueno, ya tenemos varios factores. Por una parte, un escaso ímpetu diplomático por parte de la Unión Europea, escaso ímpetu diplomático por parte de los Estados Unidos, escaso ímpetu diplomático por parte de Ucrania y, al mismo tiempo, demasiada indefinición en los borradores del acuerdo en lo que respecta a la definición de las fronteras, ¿verdad? Eso sí, a esto súmenle otro factor, quizá el más importante. Las garantías de seguridad que incluyeron en el borrador, con compromisos de cerrar el cielo o entrar con tropas terrestres, de esas que habló Manu, pues aparentemente no habían avisado a los propios garantes de esas garantías. La investigación cita a un exfuncionario de Estados Unidos que confiesa que los ucranianos no consultaron con Washington las formulaciones del acuerdo que estaban preparando con Rusia. Y se trataba de un documento que obligaba a Estados Unidos y a otros países a comprometerse legalmente con unas garantías de seguridad, bueno, que tal vez no estaban dispuestos a asumir. Claro, lo paradójico de esto es que demuestra la escasa voluntad de ayudar realmente a Ucrania. Prefirieron enviar ayuda militar y financiera, presionar a Rusia antes que asumir lo que implicaba un diálogo político con Rusia y, ojo, asumir que si todo esto no funcionaba tendrían que entrar en guerra para defender a Ucrania. Prefirieron lo contrario, enviar armas y dinero antes que buscar vías diplomáticas y asumirse como estados garantes de ese acuerdo.
Efectivamente, y así sigue hasta el día de hoy, según los autores. Transcurridos 2 años, dicen, la voluntad de buscar una solución diplomática ha estado notablemente ausente en Washington y en las capitales europeas. Y por último, y cierro con eso, un aspecto a tener en cuenta en las futuras negociaciones. Dicen Charap y Radchenko que en ese momento los negociadores se centraron tanto en intentar arreglar la posguerra, temas de neutralidad, ingreso en alianzas militares, cantidad de alcance de misiles, que descuidaron cuestiones esenciales de mitigación del conflicto. No se contempló ni el alto el fuego, ni las retiradas parciales, que bueno, también podrían haber salvado decenas de vidas. Intentaron resolver cuestiones que eran objeto de tensiones geopolíticas a lo largo de décadas en 3 o 4 rondas de conversaciones. Y no salió. En cualquier caso, a pesar de lo que acaba de explicarnos Sina que sucedió, lo que ha explicado es muy importante para entender cómo funcionan los conflictos bélicos. La política no deja de funcionar en el momento en el que empiezan a caer misiles y caer cohetes. Claro que en un contexto de enfrentamiento militar la política puede funcionar y puede servir para llegar a acuerdos. Lo que pasa es que tiene que haber lo que no hubo en este caso, voluntad política, en este caso por parte de la Unión Europea y por parte de los Estados Unidos. Gracias, Ina. Our elections will allow our citizens to decide for themselves the direction of Europe for the coming 5 years. So my appeal is for us not to take our democracy, the rights that we fought so hard for granted, but to defend that democracy by taking part, because every vote matters.